Bueno, hoy empezaremos el tema acerca de Pedro, cabeza visible de la iglesia. Jesús ha reunido un grupo de apóstoles y, como a la manera de Dios, va a poner a un jefe frente a sus apóstoles, una cabeza visible, un dirigente para que gobierne, para que dirija y para que enrute esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva que Jesús ha fundado. Y piensa en la persona de Pedro. La primera cita que veremos aparece en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, 18. Es cuando hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro ha dicho una verdad, que Jesús es el Cristo. Jesús va a decir otra verdad y es la siguiente. Dice, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras Jesús designa a Pedro cabeza visible de la iglesia. No es verdad que Jesús se refiere a él mismo. ¿Por qué? Porque él mismo no se puede dar las llaves, pues es el dueño de las llaves, las llaves del reino. No podría él mismo decir yo me doy las llaves del reino. Ahora, tampoco se dirige Jesús a una piedra, porque a una piedra no se dirige a ti te daré las llaves del reino. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que verdaderamente Jesús designa a Pedro cabeza de la iglesia y aparecen varias expresiones allí. Primero, a ti te daré las llaves del reino. Haga de cuenta que las llaves del reino es una casa. Vamos a ponerlo así, un ejemplo. El reino es una casa. ¿A quién se dan las llaves? Se dan las llaves a alguien que tiene confianza, que puede cuidar de ella, que la puede gobernar y la puede llevar a buen término cuando el dueño, el amo no está. Jesús le da este poder a Pedro de las llaves del reino y aparece otra expresión allí, es la de perdonar pecados y la de no perdonar pecados, ¿no? Desatar y atar. Esta es la cita muy importante en la que Jesús designa a Pedro cabeza visible de la iglesia. La otra cita también aparece en Mateo 17, 24. Es cuando un recaudador de impuestos le dice a Pedro que tú, maestro, no paga impuestos. Jesús escucha esto y le dice a Pedro, vete al lago, trae un pez, coge un pez, abre la boca, allí encontrarás una moneda y con ella paga el impuesto para ti y para mí. También ahí Jesús le da a Pedro un oficio, le encarga un oficio de ir y hacer algo, ¿por qué? Por él y por el reino de Dios. Y es que es hacer visible ante los demás la presencia de Jesús y de todos sus apóstoles allí. La otra cita aparece también en el Evangelio de Juan, aparece en el Evangelio de Juan 21:15. Es cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama y por 3 veces Pedro le responde, sí Señor, sí te amo. Y Jesús también le responde en esas 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Estamos hablando de, Jesús habla ahí en esta forma de un rebaño, su iglesia como un rebaño, y que alguien debe cuidarla y debe apacentarla. ¿Qué es cuidar? Pues sabemos que en un rebaño el dueño, el amo, es el que orienta, el que guía, el que evita el peligro a las ovejas, a su rebaño, las cuida de los enemigos. Eso es lo que Jesús le encarga a Pedro, que cuide de esa iglesia, que la cuide, que la paciente, que la dirija a un buen término y que le cuide a esas ovejas de qué, le evite el peligro y el mal. Esta otra cita que aparece también en el Evangelio de San Juan, Juan 21, 18, es un relato de Jesús tratando de decirle a Pedro qué tanto iba a llegar, a dónde iba a llegar. Y dice que cuando era joven, él mismo se ataba el cordón del vestido. En este caso Jesús le hace esta anotación, cuando eras joven tú mismo te atarías el cordón de tu vestido, pero cuando eras viejo otro te ataría el vestido y te llevaría a un lugar donde tú no quieras ir. En la Biblia aparece una expresión que dice que cómo Pedro iba a morir, pero leyendo entre líneas podemos nosotros notar que lo que habla ahí es de la sucesión apostólica. Después de muerto Pedro, otro tenía que llegar a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede quedar sin líder.
Y así pasaría, y así sigue pasando exactamente hoy en la Iglesia Católica con esta sucesión de apostólica. Muere un sacerdote, muere un obispo, un papa y alguien lo reemplaza. Alguien escogido por ellos mismos, pidiendo al Espíritu Santo que escoja al lugar de que este sacerdote, este obispo, este papa ha dejado por diferentes motivos. La siguiente cita aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a leerlo de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 6. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó los pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos callaron. Entonces miremos que en este texto había una discusión entre los judíos y no judíos acerca del bautismo, acerca del perdón de los pecados. Pedro habló, y cuando Pedro habló, todo el mundo cayó. O sea, aceptaron las palabras de Pedro, aceptaron la recomendación de Pedro y siguieron ya con otros hechos seguidos de la iglesia, preparando viajes, enviando apóstoles a diferentes partes del mundo. Entonces, terminamos esta pequeña charla acerca de Pedro, cabeza visible y humana de la iglesia. Visible porque es una persona que está trabajando ahí al frente de la iglesia, y humana porque Pedro también, como todos nosotros, hemos tenido dificultades con el pecado. Entonces, muchas gracias por la ocasión y seguiremos en estas charlas acerca de la iglesia que Cristo ha fundado poco a poco y estas características que hoy una de ellas les hemos presentado, que es Pedro, cabeza visible y humana de la iglesia. Muchas gracias.